Si estás en busca de libertad financiera y mentalidad ganadora, síguenos ya en Spotify como Sin Jefes Podcast. Vas a querer escuchar todo lo que viene. Hola, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué la gente hace, pues, lo que hace? Y esto es quizá más raro, ¿por qué a veces nosotros mismos hacemos cosas que ni entendemos? Sí, totalmente. Esas preguntas son clave. Bueno, hoy justo vamos a meternos un poco en eso, en esas corrientes medio ocultas del comportamiento humano. Suena bien. ¿Con qué base? Tenemos ideas súper interesantes, extraídas de un análisis profundo de Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Y la idea no es juzgar, ¿eh? Claro, nada de eso. Es entender. Exacto. Como decía Schopenhauer, que chance ver esos rasgos raros o negativos en otros o en uno no es una ofensa, sino pues como información nueva, ¿no? Para entender mejor este mapa humano. Me gusta esa idea. Información, no ofensa. Piénsalo. Digo, todos los días lidiamos con gente complicada a veces. Jefes, colegas, chance hasta familia o amigos. Gente que al principio parece una cosa y luego, ¡zas!, sale otra cara. Justo. O nosotros mismos, que de repente soltamos algo que, ¿de dónde salió eso? O nos metemos en proyectos que, híjole, desde el principio se veían mal. ¿Qué nos mueve realmente? Exacto. Y la salida fácil es poner etiquetas, ¿no? Es que es mala persona, o tuvo un mal día, o el clásico, no era yo mismo. Sí, pero eso no ayuda mucho a largo plazo. Para nada. Porque los patrones se repiten. Vivimos mucho como en la superficie, ¿sabes? Reaccionando nomás a lo inmediato, a la emoción del momento. ¿Y qué tal si pudiéramos, no sé, ver un poquito más adentro? Entender por qué esa persona siempre reacciona con envidia, o por qué uno mismo cae siempre en el mismo tipo de relación que no funciona. Justamente, de eso se trata. La idea es que, aunque nos encanta pensar que somos súper racionales y que controlamos todo, Ajá. la realidad es otra. Pues sí, la realidad es que estamos muy influenciados por un montón de fuerzas internas. Muchas veces ni cuenta nos damos. Emociones, la necesidad de encajar, miedos viejos, instintos. A todo eso, pues podemos llamarle naturaleza humana. Entiendo. Y conocerla, aunque sea un poco, nos da como herramientas. Exacto. Podría ahorrarnos muchos dolores de cabeza, la verdad. Ok, suena bien. ¿Por dónde empezamos? Quizá con esa tendencia a la irracionalidad. Porque sí, creemos que somos lógicos, pero ¿cuántas veces la emoción nos gana? Todo el tiempo. Es que, fíjate, la racionalidad no es como nuestro estado base, ¿sabes? Es algo que se tiene que cultivar, como ir al gimnasio. ¿Sí? ¿Lo natural es la emoción? Pues sí, lo más instintivo es reaccionar emocionalmente. Piensa en la última vez que te enojaste, así, mucho. Chance, identificaste una causa, ¿no? Alguien te hizo algo. Claro. Pero si le rascas tantito, muchas veces esa intensidad viene de otro lado. De heridas viejas, de inseguridades. La emoción como que secuestra nuestra cabeza. O sea que reaccionamos hoy a algo como si estuviera pasando ayer, sin darnos cuenta. Exactamente. Y ojo, esto no es solo cosa de uno, ¿eh? Pasa también en grupos, en sociedades enteras. El ejemplo de Atenas que se menciona es brutal. A ver, cuéntame. Antes de Pericles, la política ateniense era, pues, un relajo de emociones. Líderes buscando su gloria, facciones peleándose, decisiones basadas en el miedo o en la ambición del momento, un caos. Ok, ¿y llega Pericles así? Y él intenta aplicar la razón, pero de verdad sistemáticamente. Calma las aguas, evita guerras que no valen la pena, invierta en la ciudad, el Partenón como símbolo de orden, de sabiduría. Sus discursos eran lógicos, calmados, no pura emoción. Suena diferente. Y su estrategia contra Esparta, imagínate, fue lo más antiemocional posible. No peleen de frente, usen la flota, esperen a que se cansen. Iba totalmente en contra del impulso guerrero. Él buscaba el bien de Atenas a largo plazo, no el aplauso fácil. Y le funcionó, ¿no? Digo, mientras estuvo él. Así es. Pero lo interesante, y medio triste, es lo que pasó cuando murió. Atenas volvió a caer en el remolino emocional, la famosa expedición a Sicilia. Así he oído de eso. Un desastre. Total. Motivada por sueños de riqueza fácil, de gloria, ignoraron todos los riesgos, subestimaron al enemigo. Fue una ola de irracionalidad colectiva que los llevó al desastre.
Se dejaron llevar por el entusiasmo del momento y perdieron todo. Qué fuerte. Entonces la lección es como encontrar a nuestro Pericles interno, nuestra Atenas, la diosa de la sabiduría, dentro de nosotros. Ándale, algo así. Se trata de reconocer que las emociones son superpoderosas y siempre van a estar ahí. La clave no es negarlas ni aplastarlas, ¿Sí, no? sino entenderlas. Preguntarnos, a ver, ¿de dónde viene realmente esta furia, este miedo tan intenso? ¿Es proporcional a lo que está pasando ahorita? Darnos chance, un respiro, antes de explotar o tomar una decisión en caliente. Suena bien en teoría, pero en la práctica, en el momento, híjole. ¿Cómo le haces? Ay, claro, requiere práctica mucha, pero ayuda un montón conocer los sesgos cognitivos, esos trucos que nos juega la mente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que nomás buscamos pruebas de lo que ya creemos y ignoramos lo demás. O el sesgo grupal, adoptamos ideas nomás porque son del grupo, sin pensarlo mucho, por querer pertenecer. Ya. Como para no desentonar. Exacto. Reconocer esos patrones en uno mismo ya es un súper primer paso. Es como cacharnos en la movida. Entiendo. Y también se habla de disparadores, ¿no? Cosas que nos hacen como más irracionales. Sí, exacto. Momentos o situaciones que nos ponen más vulnerables. Pueden ser heridas viejas de la infancia que algo las reactiva, o un éxito o fracaso muy grande y repentino que nos llena de euforia o pánico. O la presión del grupo que mencionabas. Justo, la presión grupal puede hacer que perdamos la cabeza literal. Conocer nuestros propios disparadores personales es oro molido. Si yo sé que cierto tipo de crítica me saca de mis casillas por algo de mi historia, puedo estar más alerta cuando pase. Tiene todo el sentido. Crear esa pausa, preguntarle a la emoción, conocer nuestros botones rojos, es chamba constante, ¿no? Sí, y buscar un equilibrio. Hay una metáfora clásica. El jinete, que es la razón, y el caballo, que es la emoción. Ajá. No se trata de matar al caballo, imagínate, sino de aprender a ser un buen jinete, a guiarlo. Me gusta esa imagen. Ok, clarísima esa tendencia a la emoción, pero a veces esa irracionalidad parece venir de un lugar muy centrado en uno mismo, ¿no? Y eso nos lleva al tema del narcisismo. Exactamente. Fíjate, todos necesitamos atención, validación. Es básico, casi biológico para sobrevivir en grupo. Y para eso construimos una imagen de nosotros, un yo, que nos da seguridad. Hasta ahí, todo bien, es sano. ¿Dónde empieza el problema? El problema es cuando esa necesidad se vuelve insaciable, cuando dependemos totalmente de la validación que viene de afuera. Ahí ya estamos hablando del espectro narcisista más profundo. ¿Sí? Las personas que están muy en ese extremo, digamos, carecen de un sentido interno de valor propio. Son como un globo que necesita que lo estén inflando desde afuera todo el tiempo. Entiendo. Por eso reaccionan tan mal a la crítica. Es como si les pincharan el globo. Son hipersensibles, envidian mucho y a menudo proyectan una seguridad que es pura fachada, ¿sabes? Y ven a los demás como extensiones. Justo, como objetos o herramientas para conseguir esa atención, esa validación que necesitan desesperadamente. Buscan tener el control de todo y de todos a su alrededor. Suena desgastante. Para ellos y para la gente cercana. Y en las relaciones, el ejemplo de Tolstoy y su esposa que se menciona es tremendo. Ay, sí, es un caso muy doloroso, pero ilustra perfecto cómo la falta de empatía, que muchas veces va de la mano con rasgos narcisistas en ambas partes, puede destrozar todo. En ambas partes. Sí, en ese caso parece que sí. Desde el inicio, con esa bronca por los diarios íntimos, se ve que cada uno está metido en su trinchera, en su propia visión, incapaz de ver o valorar la del otro. La crisis espiritual de él choca con el enfoque más material de ella. ¿Y en lugar de hablarlo? Se declaran la guerra, se acusan, se hieren. Un ciclo destructivo hasta el final. Ninguno hizo el esfuerzo real, genuino, de intentar ver las cosas desde los zapatos del otro. Una tragedia. ¡Qué fuerte! ¿Y cuál sería el antídoto para eso? Si el narcisismo es ese encierro en uno mismo, la salida es mirar hacia afuera. Justamente, la empatía. Es la herramienta para conectar de verdad con la experiencia del otro. Pero ojo, no es solo, ¡ay, pobrecito! Es más complejo.
es una habilidad. Una habilidad. O sea, se puede aprender a ser más empático. ¿Neta? Definitivamente. No es fácil, pero sí se puede desarrollar. Requiere primero una actitud empática, o sea, acercarte al otro con curiosidad, sin juzgar tan rápido. Suspender el juicio. Sí, darle el beneficio de la duda que nos damos a nosotros mismos tan fácil. No. Luego está la empatía visceral. Es como aprender a sintonizar con las emociones del otro a través de su lenguaje corporal, su tono de voz. ¿No te ha pasado que sientes casi físicamente la tensión o la alegría de alguien? Sí, claro. Como que se contagia a veces. Exacto, eso es. Y también está la empatía analítica, que es tratar de entender la perspectiva del otro, pero juntando información. Su historia, sus valores, su familia, por qué actúa así, qué le mueve. Como armar el rompecabezas de su mundo. Ándale. Y finalmente, todo esto se junta en la práctica constante. Requiere esfuerzo consciente, no es automático. Me acordé del ejemplo de Shackleton, el explorador. Atrapado en el hielo, ¿cómo usó él la empatía para que sobrevivieran? Ay, Shackleton es un caso increíble de empatía desarrollada por pura necesidad. Se dio cuenta de que si la moral del grupo se caía, se morían todos. Punto. ¡Qué presión! Imagínate. Entonces se volvió un maestro en leer y manejar el ánimo de cada uno de sus hombres. Eran 27, ¿eh? Ocultaba sus propios miedos, proyectaba optimismo a morir, les daba tareas para que no se desesperaran, organizaba juegos, cantos. Pero lo clave fue lo individual, ¿no? Totalmente. Hablaba con cada uno, entendía su personalidad, sus miedos particulares. A los más difíciles, como un carpintero rebelde llamado McNish, los manejó con pincitas. Le daba reconocimiento, tareas importantes, hasta gestos sutiles como darle leche caliente extra. Evitó choques directos y mantuvo al grupo unido en condiciones, imposibles. Tuvo que volverse súper empático para lograrlo. Impresionante. Esa habilidad de leer a la gente, de cachar lo que sienten más allá de lo que dicen, me lleva a pensar en el siguiente punto, el juego de roles, las máscaras que usamos. Súper conectado. Porque si la gente no siempre es racional y seguido está muy metida en sí misma, pues tampoco se muestra tal cual es todo el tiempo. Claro. Aprendemos desde niños a usar máscaras. Para encajar, para protegernos, para obtener algo. Y en la vida profesional, ni se diga. Tienes que jugar un rol. ¿Ser 100% auténtico y soltar todo lo que piensas? Pues no, socialmente no jala. No, sería un caos total. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué es real y qué es actuación? Ahí está el meollo. Hay una tensión constante, ¿sabes? Entre lo que sentimos por dentro y lo que necesitamos mostrar por fuera. Y esa tensión... Fuga. ¿Cómo? La verdad se escapa. No tanto en las palabras, que esas las controlamos más fácil. Se escapa en lo no verbal. Ah, el lenguaje corporal. Sí, un gesto rápido, un cambio en el tono, una microexpresión en la cara que dura nada, una fracción de segundo. Y el problema es que casi siempre nos vamos con la finta de las palabras, ¿no? Ignoramos todo ese segundo lenguaje. Exacto, y nos perdemos un mundo de información. Milton Erickson, este psiquiatra famoso, se volvió un genio leyendo ese lenguaje porque tuvo polio, quedó inmóvil y lo único que podía hacer era observar. Pero observar en serio. ¿Y qué veía? Contradicciones. Alguien diciendo sí, pero la cabeza diciendo no sutilmente. La tensión en los músculos aunque la cara sonriera. Los deseos escondidos en el tono de voz, en una pausa. ¡Wow! ¿Y cómo usaba eso en terapia? Observaba todo. Cómo entraba el paciente, cómo se sentaba, dónde había tensión. Por ejemplo, dicen que detectó a un hombre que se vestía de mujer no por la ropa, sino por un gesto súper masculino al quitarse una pelusa imaginaria del pantalón. No manches. O entendió la causa de la fobia a volar de una mujer, que era una aventura secreta, por cómo se tensaba su cuerpo al hablar del tema, aunque ella no lo dijera. Usaba esas señales para ir más allá de las palabras. ¡Qué bárbaro! ¿Y nosotros podemos aprender a observar así? Suena casi a tener rayos X. No, no son rayos X. Es más bien como recuperar la curiosidad de niño, ¿sabes? Esa capacidad de observar sin juzgar tanto, nomás mirar. Se empieza de a poquito. ¿Cómo?
Intenta, en una conversación, cachar solo una o dos cosas. Hubo una expresión rara en la cara que no cuadró. El tono cambió de repente. Fíjate en la cara, luego en la voz, luego en el cuerpo. Tranqui, sin querer interpretar todo al segundo. Haz que el otro hable más, así tienes más chance de observar. Y pues con discreción, claro. ¿Alguna clave para empezar a decodificar? Algo así como, ¿por dónde empezar a mirar? Una útil es buscar señales de agrado o desagrado, o de tensión versus relajación. La sonrisa, por ejemplo. Llega a los ojos. ¿Es de esas sonrisas genuinas que llaman de Duchenne o es nomás de boca para afuera? Ajá. La persona como que imita tus gestos sin darse cuenta. Eso es buena señal de conexión. O su cuerpo parece que se quiere ir para otro lado. Hay microexpresiones de enojo, de desdén, aunque las palabras sean amables. Fíjate mucho en las contradicciones y confía un poquito en esa sensación, esa intuición que a veces nos da. Tiene sentido. Y para detectar el engaño, eso debe ser más difícil. Lo es. Y no hay una señal mágica, ¿eh? Pero sí hay patrones. Sospecha de las fachadas demasiado perfectas, demasiado amables, demasiado entusiastas. A veces, el exceso de ganas es señal. Como que protesta demasiado. Ándale. O cuando intentan distraer con gestos muy grandes o sonrisas muy amplias, pero ves tensión en las manos o los pies inquietos, incongruencia. O las emociones como que no vienen al caso o llegan tarde. Y claro, hay que saber distinguir las mentirillas sociales que todos usamos de los engaños más serios. Claro. Y así como observamos a otros, también podemos ser más conscientes de lo que nosotros proyectamos, ¿no? Manejar nuestras propias máscaras. Exacto. Es aceptar que la vida social tiene algo de teatro. No se trata de ser falso, sino de ser hábil, de interpretar bien el papel que nos toca en cada momento. Líder, colega, amigo, dominar nuestras propias señales no verbales, adaptarnos a con quien estamos hablando, proyectar calma cuando toca, incluso a veces, confesar una pequeña debilidad, pero de forma calculada, te puede hacer ver más auténtico y generar confianza. Es todo un arte. Fascinante. Pues hemos tocado hoy 3 temas bien profundos. Cómo la irracionalidad nos juega chueco seguido, cómo el narcisismo y la falta de empatía enredan las relaciones, y este juego de máscaras y la importancia de aprender a leer más allá de las palabras. Sí, son 3 fuerzas superpoderosas que están ahí, bajo la superficie. Y entenderlas un poquito mejor no es solo para saber más, es súper práctico. ¿En qué sentido? Pues nos ayuda a no caer siempre en las mismas trampas emocionales, a no dejarnos ir tan fácil por las apariencias o el encanto superficial, a conectar mejor con la gente si usamos la empatía y sobre todo, creo yo, a entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Y quizá esa es la clave de todo. Para quienes nos escuchan, chance queda una pregunta flotando, ¿no? De estas fuerzas que platicamos, la emoción que nos arrastra, el mirarnos el ombligo, la máscara social, ¿cuál nos suena más? ¿Qué patrón que repetimos en nuestra vida, si lo viéramos más claro con estas ideas, podría empezar a cambiar para bien? Buena pregunta para llevarse. Es una invitación a la autoobservación, a aplicar esto en el día a día, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Si esto te inspiró a dar un paso más hacia tu mejor versión, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien que también quiera superarse. Nos vemos en el siguiente episodio.